Bien, muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Vamos a empezar a estudiar un rato. Disculpen que pues los haya molestado con el horario, pero otros compromisos ya adquiridos de trabajo y la organización de inicio de año, pues a veces lo obligan a uno a modificar los horarios, pero hoy, pues básicamente lo que quiero es aprovechar esta hora para avanzar un poco porque vamos atrasados y ya a partir de la próxima semana, pues ya seguimos con nuestro horario normal de 4 sesiones semanales, ¿verdad? Lo más seguro es de que sigamos lunes, jueves, viernes y sábado en los horarios ya acostumbrados, ¿verdad? Mientras tanto, pues aprovechemos para avanzar un poco. Bueno, hoy nos corresponde estudiar lo relacionado a la higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, por lo menos conocer lo poco que está regulado en nuestra Constitución política y sobre todo en el Código de Trabajo en relación a este tema, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestro tema en los esquemas que tenemos, ¿verdad? En los esquemas que tenemos. Entonces, el esquema que tenemos en este caso está centrado en el contrato individual de trabajo. Y como podemos ver, pues el contrato individual de trabajo está conectado con muchos temas que ya hemos visto y a otros que están pendientes de que veamos, ¿verdad? Entonces ya vimos todo lo que es su teoría general prácticamente, ¿verdad? También las obligaciones principales del patrono y del trabajador y las obligaciones y prohibiciones que le corresponden a cada uno de ellos de acuerdo al Código de Trabajo. Y pues la semana pasada trabajamos un poquito en relación a los temas que están en este cuadro, ¿verdad? Lo que es el salario, las jornadas de trabajo y también el descanso semanal, asueto, vacaciones y licencias, ¿verdad? Entonces ahora nos corresponde este último tema que está relacionado siempre con el contrato individual de trabajo y su cumplimiento, que es la higiene y seguridad. Posteriormente, pues estaríamos con los regímenes especiales para ya ir avanzando hacia la finalización del contrato individual de trabajo con los temas de la suspensión y la terminación, que son temas sumamente importantes. Bueno, entonces vamos a estudiar un poquito lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo. Bueno, este tema pues ha sido, me parece, descuidado por parte del Estado de Guatemala y consecuentemente en la legislación de trabajo, ¿verdad? Por muchas razones, ¿ya? Pero me parece también oportuno mencionar que, pues, este año, o perdón, el año pasado, este tema alcanzó relevancia, precisamente porque el tema de la pandemia, pues no solo suspendió mucho el desarrollo del trabajo por parte del trabajador, sino que además desde el año pasado, pues se están exigiendo medidas de higiene, medidas de seguridad, medidas de prevención en relación al COVID en el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Entonces, me parece que este tema de repente vino a ponerse de moda en la realidad social y jurídica guatemalteca, ¿verdad? Sin embargo, pues hace falta mucho todavía que desarrollar y vamos a ver qué es lo que hay en el Código de Trabajo, ¿verdad? Bueno, la primera idea que quiero que tengan clara es de que el patrono, el patrono, le debe de brindar al trabajador todas las condiciones en su trabajo para que el trabajo lo preste en un ambiente higiénico. Haya o no haya pandemia, el patrono debe brindarle al trabajador todas las condiciones necesarias para que realice su trabajo en un ambiente higiénico, ¿ya? Limpio, adecuado.
digno, ¿verdad? Bueno, la segunda idea está relacionada con este mismo concepto, en el sentido de que el patrono también está obligado a brindarle al trabajador todas las condiciones de seguridad necesarias para que el trabajador realice su trabajo en condiciones seguras, ¿ya? Haya o no haya pandemia. Entonces, estas son obligaciones del trabajador, estas son obligaciones del patrono en cumplimiento al contrato individual de trabajo. Pero también tenemos que el trabajador tiene la obligación de observar todas las circunstancias que lo hagan compatible con esta obligación del trabajador, del patrono. Es decir, que el trabajador también tiene la obligación de cumplir con esas condiciones, ¿verdad? Es decir, que el trabajador también debe de velar por desempeñar su trabajo de forma higiénica y también de forma segura. Entonces, la idea es proteger al trabajador, darle seguridad para que, pues, sea un incentivo para que él desempeñe de una manera adecuada su trabajo, ¿verdad? Bueno, esa es la idea general que tenemos inicialmente en este tema. Y esa es la vinculación que hay entre la higiene y seguridad en el trabajo con el derecho de trabajo, que eso es lo que debemos nosotros de observar, ¿verdad? Bueno, para tratar este tema, vamos a ver que debemos de diferenciar, según la doctrina nacional, entre lo que es la previsión social y la seguridad social. Estos dos temas están vinculados al derecho de trabajo, aun cuando son diferentes, ¿verdad? El derecho de trabajo es uno y la seguridad social es otra, ¿ya? Son dos temas diferentes, pero es un derecho del trabajador la previsión y la seguridad social. Por eso que ustedes ven que el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el nombre del Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la previsión social y la seguridad social están muy pegadas o son muy afines al derecho de trabajo, pero son diferentes. El Estado de Guatemala no ha desarrollado lo suficiente la previsión o la seguridad social, sino que simplemente lo ha tratado como un apéndice de su matriz, el derecho de trabajo. Hoy por hoy, la previsión social y la seguridad social es un tema totalmente diferente al derecho de trabajo. Y lo podemos ver en el Seguro Social, por ejemplo, en el IX, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene una entidad autónoma, o en el Ministerio de Trabajo, que hay un viceministerio de Previsión Social solo para ese tema. Entonces, por favor, no confundamos el derecho de trabajo con el derecho a la previsión o la seguridad social. Son diferentes. Académicamente, actualmente en la Universidad de San Carlos se está impartiendo la maestría en Derecho de Seguridad Social. Entonces, es un tema diferente. Y aparte está la maestría en Derecho de Trabajo. Bueno, entonces, siendo este tema muy afín al derecho de trabajo, por eso es que lo estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Pero la previsión social y la seguridad social son sinónimos o son diferentes. Bueno, en relación a esta pregunta, pues hay muchas respuestas y dos son las más importantes. Unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Entonces nos interesan los que dicen que no. Entonces algunos consideran que la previsión social comprende la inducción, la capacitación profesional, la colocación, la habilitación y la recreación de los trabajadores. Es decir, que cuando se habla de previsión social, se habla de todos estos aspectos del punto número uno. Y aquí está lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? En el sentido de que
en la previsión social también se debe de considerar la higiene y la seguridad en el trabajo, que es precisamente el tema que estamos estudiando hoy un rato, ¿verdad? Entonces, si consideramos este criterio, vamos a encontrar que la higiene y la seguridad en el trabajo forma parte de la previsión social, ¿ya? Pero la previsión social también implica el riesgo de enfermedades profesionales, también infortunios o accidentes de trabajo. Bueno, entonces aquí vamos a diferenciar entre la enfermedad profesional y la enfermedad común. La enfermedad común es el padecimiento del trabajador por causas que no son por la realización del trabajo, por cualquier razón, causas naturales o algún accidente, etcétera. En cambio, la enfermedad profesional es un padecimiento del trabajador por la realización del trabajo. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, trabaja en un taller donde hacen soldadura y resulta que el trabajador de tanto trabajar con energía eléctrica y luz intensa y todo, por más que se cuida, pues queda con padecimientos visuales, entonces esa sería una enfermedad profesional, ¿verdad? Porque la enfermedad surge por la realización del trabajo, ¿verdad? O de repente una secretaria de tanto escribir en la computadora, en la máquina, etcétera, ahí en el teclado, pues empieza a tener problemas óseos en la mano. Entonces, por el desarrollo del trabajo es que se está enfermando, esa sería una enfermedad profesional. O el caso de los accidentes de trabajo propiamente por los diferentes infortunios que se pueden dar en las instalaciones de la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, para este criterio, la previsión social incluye estos 4 aspectos, dentro de los cuales encontramos la higiene y la seguridad en el trabajo. Lógicamente, para estudiar la previsión social, nosotros debiéramos de estudiar todos esos temas, pero por lo que está regulado en el Código de Trabajo, por el momento solo nos interesa la higiene y seguridad en el trabajo. Este punto número 2, ¿ya? Eso es para ubicar nuestro tema. Ahora, del lado de la seguridad social, algunos consideran que la seguridad social comprende la enfermedad, la vejez y la discapacidad. Cuando el trabajador enferma y ya no produce, ya no puede ir a trabajar, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con él, verdad? O cuando el trabajador envejece, llega a la tercera edad o es adulto mayor o ya es anciano y ya no puede trabajar, entonces, ¿qué se va a hacer con él? O en caso de que quede discapacitado. Entonces, vamos a encontrar que la seguridad social trata este tema, ¿verdad? También los accidentes de trabajo aparecen nuevamente por acá, enfermedades profesionales, maternidad, desempleo, seguridad alimentaria y sana distracción, pérdida del sostén económico y desempleo y capacitación profesional. Bueno, entonces como podemos observar, este criterio nos indica que previsión social es diferente a la seguridad social. Pero como podemos ver también, los temas son muy afines. Entonces, para dejar la doctrina y los conceptos, pues lo vamos a detener acá y vamos a retomar que entonces la higiene y la seguridad en el trabajo es un tema de previsión social. Es un tema de previsión social, ¿ya? Según este criterio. Bueno, recuérdense de que el examinador nos puede preguntar cuál es la diferencia entre la previsión y la seguridad social, ¿verdad? Y eso depende de los pareceres, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este criterio doctrinario nacional, pues tenemos esta diferencia. Entonces, la higiene y la seguridad en el trabajo corresponde a la previsión social. Bueno, en relación a la higiene y seguridad en el trabajo,
Pues este tema lo tenemos regulado en el artículo 197 en adelante del Código de Trabajo. Y como les digo, pues hay mucho que estudiar respecto de este tema, pero solo vamos a ver nosotros estos 6 puntos que me parece son los más relevantes y que nos podrían servir de guía para tratar con mayor amplitud este tema. Bueno, veamos la primera idea, que fue la que les di al principio. Según el Código de Trabajo, en estos artículos, en el 197, el patrono está obligado, el patrono tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger al trabajador, para protegerlo en su vida, en su salud, en su seguridad, durante la prestación de sus servicios. Desde que el trabajador entra a la empresa, desde ese momento el patrono debe de brindarle todas las medidas de seguridad para su bienestar, ¿ya? Entonces todo esto va a depender del tipo de trabajo que desempeña el trabajador, ¿verdad? Porque hay trabajos que, pues, afortunadamente no hay mucho riesgo de daños, pero hay trabajos que sí que presentan mucho riesgo a enfermedades, a la salud, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo que desempeña una secretaria, por ejemplo, no tiene el mismo riesgo que el de un conductor de vehículos pesados, ¿verdad? O sea, el riesgo ahí es diferente. Entonces, el patrono debe de brindar, dependiendo el tipo de trabajo que desempeñe el trabajador, las medidas que aseguren al trabajador y que también las medidas le den al trabajador las condiciones higiénicas para el desempeño de su trabajo. Entonces, esta es una obligación del patrono, artículo 197 del Código de Trabajo. Los objetivos que deben de perseguir las medidas higiénicas y de seguridad es la de prevenir ya o tomar medidas de seguridad y de higiene, 197. Veamos el 197 bis, nos dice que pueden haber algunos casos en los cuales el trabajador pueda sufrir algún daño en el desempeño de su trabajo o inclusive podría morir. Entonces, para el efecto, este artículo 197 bis regula varias posibilidades, ¿verdad? Regula varias posibilidades. Un caso es que el patrono incumpla con las medidas, es decir, que el patrono no tome medidas para proteger al trabajador. Y a esto se adiciona que hay un accidente de trabajo en donde el trabajador se lesiona o bien muere. Y el trabajador o sus herederos vencen al patrono en un juicio ordinario. Entonces, en este caso o en esta fórmula, el patrono debe de indemnizar los perjuicios y también deben los herederos del patrono los herederos del trabajador o el trabajador gozar de las pensiones del régimen de seguridad social. Entonces, aquí debemos de observar cuál es la fórmula, ¿verdad? El patrono no toma las medidas para proteger al trabajador. El trabajador sufre un accidente de trabajo y entonces el juez condena al patrono. Pero ¿qué es lo que debe de pagar el patrono? El patrono debe de pagar los perjuicios causados y además el trabajador tiene derecho a todos los beneficios
del régimen de seguridad social, por ejemplo, en el IX. O sea que al trabajador en esta fórmula le toca doble, ¿verdad? Ya sea al trabajador o a sus herederos. La indemnización por parte del patrono y las pensiones que pueda recibir por el régimen de seguridad social, ¿ya? En este caso, pues, el Código de Trabajo es más favorable para el trabajador que el artículo 102, literal P de pelota, de la Constitución. Bueno, ¿cómo se va a calcular el monto de la indemnización? Primeramente, si no se llega a un juicio o dentro del juicio, pues las partes pueden acordar el monto. O en su defecto, dice, el juez puede hacer el cálculo conforme a criterios del régimen de seguridad social. Y entonces, para el efecto, hay diversos acuerdos del IX que pueden servirle de parámetro al juez de cuánto es lo que el patrono le debe de pagar al trabajador en concepto de perjuicios y obviamente ya serán los obligados a las pensiones los que tendrán sus propios reglamentos, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la muerte del trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador muere? Si el trabajador muere porque el patrono no tomó las medidas necesarias y el trabajador tuvo un accidente y entonces ahora hay que indemnizarlo. Entonces, si muere el trabajador, el derecho es para el cónyuge supérstite, es decir, el sobreviviente, los hijos menores y mayores de edad, es decir, todos los hijos que estén vivos, ¿verdad? O los padres, dice, en ese orden excluyente. Es decir, que la indemnización de perjuicios que debe de pagar el patrono se le debe de dar primeramente al cónyuge supérstite. Si no hay cónyuge supérstite, a todos los hijos. Si no hay hijos, entonces a los padres. En ese orden es que se debe de dar la indemnización o se debe de pagar la indemnización a los herederos del trabajador muerto, ¿verdad? Porque el patrono no tomó las medidas de seguridad necesarias. Veamos, por favor, que en el Código de Trabajo, en este tema de la previsión social y la higiene y seguridad en el trabajo, se define lo que es el trabajo de familia, las labores insalubres, las labores peligrosas, los cargadores de bulto y los trabajadores que manipulan alimentos. Entonces, en estos artículos podemos nosotros encontrar la definición de trabajo de familia. Trabajo de familia. Entonces, veamos el artículo. Veamos en el Código de Trabajo estas definiciones por si el examinador pues le interesa saber si usted sabe estos conceptos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 199 dice que el trabajo de familia es el que ejecuta es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales, es decir, los convivientes, los ascendientes y descendientes en beneficio común y en el lugar donde ellos habiten. Es decir, que si la familia, por ejemplo, es agricultora y ellos mismos cultivan sus productos agrícolas y ellos mismos los consumen, ese es trabajo de familia. Y no confundamos el trabajo de familia con el trabajo en familia, que es diferente, ¿verdad? El trabajo en familia es el que está en el artículo 139. Y en este caso, el trabajo en familia del 139 es cuando el papá es el mozo colono de la finca. Pero cuando él se va a cortar café o cardamomo, lo acompaña sus hijos y también su esposa o su cónyuge o su conviviente. Entonces, en este caso, el artículo 139 dice que también los hijos y también las mujeres tienen derecho a salario. Dice. Entonces, por favor, aquí aparece el concepto de trabajo de familia
y no lo confundamos con el trabajo en familia que está en el 139, ¿verdad? En el trabajo de familia no hay un patrono porque los trabajadores o la familia lo que hace es cultivar sus productos para ellos mismos. Pues ahí no hay patrono. Pero en el trabajo en familia, aquí sí, ¿verdad? Bueno, veamos otros conceptos como el trabajo insalubre en el artículo 201, es el que por su naturaleza puede originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud del trabajador. Hay trabajos que sí son bastante o son un poco higiénicos, ¿verdad? Por ejemplo, la recolección de basura, ¿ya? Entonces, ese es un trabajo insalubre. O trabajos peligrosos, están en el 201, segundo párrafo. Por ejemplo, las personas que trabajan limpiando ventanales en los rascacielos o en los edificios que tienen muchos niveles, ¿verdad? Veamos el caso de los trabajadores o los cargadores de bultos que también están en este tema. ¿Por qué? Porque recuérdense que cargar bultos puede generar problemas de salud para el trabajador. Entonces, este artículo dice que el peso de los sacos eh, que van a ser transportados por una sola persona deben de ser conforme a la edad, al sexo y las condiciones físicas del trabajador. Entonces, por ejemplo, si el trabajador es una persona ya anciana, pues no se le va a poner a cargar bultos exageradamente pesados, ¿verdad? Y, por ejemplo, si el trabajador tiene algún padecimiento, pues de la misma forma. Entonces, en cambio, si el trabajador es joven, es robusto y puede cargar unos 5 quintales, como hemos visto cuando descargan los camiones de azúcar aquí por el Parque San Marcos, ¿verdad? O lo descargaban, uno se da cuenta que los cargadores eran unos patojones bien robustos y hasta 5 sacos, como decimos comúnmente, se echaban al lomo, ¿verdad? Con tal de descargar el furgón. Entonces, estos cargadores de bulto están sometidos a estas reglas para su protección, ¿verdad? También tenemos los trabajos de manipulación de alimentos, en donde este artículo 203 dice que estos trabajadores deben de contar con un certificado médico que acredite que no padeces de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, se supone que pues todos los trabajadores que venden alimentos, por ejemplo, los que venden manías, los que venden helados, las sabrosas granizadas de allá del Estadio Verapaz, ¿verdad? Las de esas granizadas ¿cómo se llama? De tamarindo. ¡Ah, qué sabrosas esas granizadas! A mí cómo me gustan. Pues esos trabajadores deben de tener un certificado de salud y eso es lo que menos se da cuenta uno, ¿verdad? Porque como manipulan alimentos, pueden poner en riesgo la salud de los clientes, ¿verdad? Entonces, por favor, en relación a la higiene y la seguridad en el trabajo, pues es poco lo que regula realmente el Código de Trabajo, ¿ya? Y está en estos términos. A mí me parece que algo que debemos de analizar un poco despacio es cómo se resuelve el caso conforme a estas reglas cuando el trabajador tiene un accidente de trabajo o cuando el trabajador muere. ¿Ya? Entonces, ¿bajo qué condiciones se genera este tema y qué efectos tiene? Entonces, el artículo 197 dice es claro al indicar, si el patrono debía de tomar medidas y no las tomó y el trabajador tuvo un accidente y pues sufrió daños o lesiones, entonces el trabajador tiene derecho a dos cosas, a que lo indemnice el patrono y a que lo indemnice el Seguro Social. Tiene dos indemnizaciones, ¿verdad? Porque el patrono no tomó las medidas necesarias. Por ejemplo, el patrono debía de arreglar el elevador. Ya le habían dicho que tenía que arreglar el elevador y no lo arregla. Y resulta que los trabajadores se desploman y sufren lesiones físicas. Entonces, en este caso, los trabajadores tienen derecho a indemnización por parte del patrono
e indemnización del Seguro Social, dice el Código de Trabajo. Ahora, ¿cómo se va a calcular esa indemnización? Primero, por el acuerdo entre ellos, ¿verdad? Patrón y trabajador. Si no, conforme a los criterios que pueda tener el ICS en sus reglamentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el fallecimiento? Pues también hay que indemnizar, el patrono debe de indemnizar al trabajador y el Seguro Social igual. Pero ¿bajo qué criterios? Entonces, aquí tenemos los criterios de exclusión en el número 5, ¿verdad? Primero, el dinero se le va a dar a la esposa. Si no hay esposa, pues a los hijos mayores y menores de edad, y si no hay hijos, pues a los padres, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues dice que no hay necesidad de erradicación de mortuario. Entonces, esto me parece que es relevante, así que por favor, pongámosle atención al 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, en relación a la higiene y seguridad en el trabajo, esto es lo que tenemos en el Código de Trabajo, ¿verdad? Veamos, por favor, aquí hemos finalizado este cuadrito. Bueno, como nos quedan unos minutitos y empezamos un poquito tarde, vamos a adelantar con lo que vamos a seguir, si Dios así lo permite, el día de mañana, ¿verdad? Regímenes especiales de trabajo. Nos vamos a este cuadro de abajo, ya vamos a finalizar, ya vamos a finalizar. Hoy trabajamos un ratito y avanzamos, ¿verdad? Porque vamos un poco atrasados. Entonces, veamos que nos corresponde estudiar los regímenes especiales de trabajo. Bueno, estos regímenes especiales de trabajo tienen su base en el principio de igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque los iguales deben de ser tratados por igual, ¿ya? Y los desiguales deben de ser tratados de manera desigual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los trabajadores, todos, hombres, mujeres, ancianos, menores de edad, etcétera, que trabajen, tienen derecho a un salario. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho a un salario. Entonces, ahí es igualdad para todos. Pero dentro de los trabajadores hay algunos trabajadores que tienen condiciones especiales que ameritan que ellos sean tratados de una manera especial por el trabajo, porque son desiguales a los demás. Entonces aquí encontramos estos grupos que han sido regulados en el Código de Trabajo, y esto no quiere decir que no hayan otros grupos, pero estos son los que están en el Código de Trabajo. Por ejemplo, están los trabajadores que trabajan en el campo, el tema agrícola. Entonces, esos trabajadores están sujetos a otras condiciones. Están los trabajadores que también en el campo se dedican a la actividad ganadera. Está el grupo de los trabajadores menores de edad. Y está el grupo que más me interesa que veamos, que es el grupo de las mujeres. Como dice la canción, mujeres o mujeres tan divinas. También está el grupo de los trabajadores que trabajan a domicilio, ya a domicilio. Está el grupo de los trabajadores que son aprendices, que desarrollan el trabajo de aprendizaje. Está el grupo de trabajadores domésticos, está el grupo de trabajadores de transporte y también está el grupo de los trabajadores que trabajan en el mar. Bueno, Licky, ¿por qué estos trabajadores trabajan en el mar? Pues porque en el mar la vida es más sabrosa, dicen los mexicanos, ¿verdad? Pero los cobaneros decimos, pero más sabrosa que en el mar, la vida es más sabrosa aquí en Cobán, ¿ya? Porque no hay lugar en este mundo y en este universo en donde no sea la vida más sabrosa, ¿verdad? Bueno, esto para que no se duerman, ¿verdad? Ya vamos a finalizar. Bueno, entonces tenemos el trabajo que desarrollan los trabajadores en el mar, Popeye el marino soy, en las vías navegables, como en los ríos navegables, por ejemplo, y tenemos un régimen que ya
hemos estudiado bastante, que es el de los servidores del Estado y sus instituciones. Entonces, hay dentro de todos los trabajadores algunos grupos de trabajadores que presentan condiciones especiales. Entonces, estos trabajadores son desiguales, son desiguales. Entonces, estos grupos van a necesitar reglas especiales para todo el grupo. Entonces, para todas las mujeres está el derecho al pre y postnatal, está el derecho a la lactancia, al periodo de lactancia, todas las mujeres. Todos los menores de edad no pueden trabajar horario extraordinario u horario nocturno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así se van creando las normas que tratan de una forma desigual a estos desiguales, pero esta desigualdad se da en todo el grupo. Entonces, las normas deben de ser para todo el grupo de menores de edad, de mujeres, de trabajadores en las vías navegables, los aprendices, etcétera, ¿verdad? Bueno, como les dije, no, no se agota con este listado los grupos desiguales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí faltan el grupo de los trabajadores de la tercera edad o los trabajadores ancianos o los trabajadores indígenas, por ejemplo, o trabajadores en discapacidad, por ejemplo. Entonces, solo ahí podemos mencionar 3 grupos, pero nuestro Código de Trabajo no crea un régimen especial para estos trabajadores. Entonces, si usted está buscando tema de tesis, pues averigüe si ya escribieron alguna tesis sobre la necesidad de crear otros regímenes especiales de trabajo. Y usted propone el régimen especial de trabajo del adulto mayor o de las personas de la tercera edad. Entonces ahí tiene un tema de tesis, ¿verdad? Otro tema de tesis, el de los trabajadores de los pueblos indígenas, o el otro tema de tesis, el de los discapacitados, que es un tema que también está muy de moda. Entonces, mire, solo ahí ya tiene 3 temas de tesis y usted puede elegir y buscar a ver si ya escribieron acerca o si ya investigaron acerca de estos temas, ¿verdad? Bueno, pero nosotros solo vamos a estudiar estos 11 porque estos 11 son los que están en el Código de Trabajo, ¿verdad? Bueno, en el trabajo agrícola, en el trabajo ganadero, etcétera, etcétera, aparecen normas especiales para estos grupos de trabajadores. Y eso es precisamente lo que vamos a ver, ¿verdad? Una vez que finalicemos con esto, pues entonces ya vamos a entrar a la suspensión y terminación, si Dios así lo permite, el día de mañana, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poquito rápido, vamos a buscar nuestra diapositiva. Le vamos a decir al DJ que nos haga el favor y en efecto el DJ nos pone esta diapositiva en pantalla, ¿verdad? Aquí tenemos los regímenes especiales de trabajo. Entonces podemos contabilizar 11 regímenes especiales de trabajo. Así que por favor ubiquémoslos ahí en el Código de Trabajo, ¿verdad? Porque ya no nos da mucho tiempo ni aún con las clases presenciales de revisar mucho el código, pero con las referencias usted puede ir ubicando del artículo 138 en adelante, ¿verdad? En adelante. En el artículo 205, ¿verdad? Bueno. No, permítanme. Al artículo, el artículo 196, ¿verdad? 196. Bueno, solo nos quedan unos minutitos. Entonces, aquí tenemos los 11 regímenes. Entonces, hay algunos que están en el mismo capítulo. Entonces, usted sepárelos, ¿verdad? Porque el examinador le puede decir, mire, ¿y cuántos regímenes especiales de trabajo regula el Código de Trabajo? Entonces, usted le va a decir que son 11. Y de ahí le va a decir, dígame 5, o dígame 8, o dígame todos. Entonces, aquí tiene que hacer un esfuerzo de memorización, ¿verdad? Bueno, en relación a cada régimen de trabajo, pues hay mucho que estudiar, ¿verdad? Pero pues, vamos a ver únicamente lo más importante. Veamos en relación al trabajo agrícola,
Aquí debemos de tomar en cuenta que se define al trabajador campesino y en el caso de la Constitución también le llama trabajador campesino o trabajador de campo. Trabajador campesino o trabajador de campo. Eso lo encontramos en el artículo 90, en el cuarto párrafo del Código de Trabajo, y en el artículo 102, literal D, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vimos también en el salario mínimo que para los trabajadores agrícolas, pues hay un salario mínimo diferente, ¿verdad? Veamos, por favor, en esta diapositiva, encontramos este cuadro que nos comparte el Ministerio de Trabajo y tenemos trabajadores no agrícolas y los trabajadores agrícolas, ¿eh? Y como podemos ver, los trabajadores agrícolas ganan menos que los trabajadores de la ciudad o no agrícolas. Bueno, y veamos qué categorías de trabajo están en el trabajo agrícola según esta clasificación o estos estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos los trabajos de agricultura, como los peones, el trabajo de ganadería, el trabajo de silvicultura y el trabajo de pesca. Entonces, estas actividades son las que se consideran como tales, ¿verdad? Bueno, entonces, debemos de ir ubicando estos detallitos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los trabajadores de campo o los trabajadores campesinos? Según el artículo 138, son todos aquellos peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros similares que realizan actividades de esta naturaleza, ya sea agrícolas o ganaderas, ¿verdad? Bueno, algo importante en relación a los trabajadores campesinos o de campo es que no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan a una empresa agrícola. Bueno, vamos a poner el siguiente ejemplo. Resulta que hay una finca privada que se dedica al café, a la siembra y a la producción de café. Y en esta finca, pues hay 100 jornaleros, hay 100 jornaleros. Y pues hay un jefe administrativo, hay un contador y hay una secretaria. Y estos tres trabajadores, el jefe administrativo, el contador y la secretaria, se mantienen ahí en la finca porque hay que llevar controles de quiénes son los trabajadores, cuánto trabajan, el pago de su salario y prestaciones y resolver todos los problemas que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estos 100 jornaleros, pues son trabajadores campesinos o de campo, pero la secretaria, el contador y el jefe administrativo, estos tres no son trabajadores campesinos. Aun cuando trabajan en la finca y trabajan en relación a cuestiones agrícolas, según el segundo párrafo del 138, no son trabajadores campesinos. Entonces, por favor, diferenciémoslos. Ellos son trabajadores intelectuales, ¿verdad? Bueno, veamos, por favor, como ya lo habíamos visto, no debemos de confundir el trabajo en familia con el trabajo de familia. Aquí tenemos que comparar el artículo 139 con el artículo 199, segundo párrafo. En el 139 se define, vamos a suponer que hay un jornalero que se va a vivir a una finca cafetalera y se lleva a su familia, se lleva a su esposa y se lleva a sus 5 niños. Y el patrono le da una parcela para que viva, para que ponga su jacal y
también le da una parcela para que pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando el jefe de la familia se va a cortar café o a realizar su trabajo, pues también lo acompaña su esposa y sus hijos. Y resulta que la esposa y los hijos también cortan café y entregan producto al patrón. Entonces, en este caso, dice el artículo 139 que todos tienen la calidad de trabajadores. Todos tienen la calidad de trabajadores. Excepto que, pues, se haya puesto de acuerdo de que no son trabajadores. Entonces, aquí el patrono debe de aclarar eso, ¿verdad? Si el patrono permite que los niños y la esposa corten café y no les dice nada, entonces el, el patrono les debe de pagar. Ahora, si les dice que no les va a pagar nada y si ellos quieren seguir cortando café, que lo sigan haciendo, pues entonces eso ya será asunto de ellos, ¿verdad? Eso está en el 139. Por eso esto debe de quedar claro y por escrito. Esto es para que usted asesore a los patronos o a los dueños de fincas agrícolas para evitarles demandas ahí en el juzgado o denuncias ahí en la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, como ya dijimos, el trabajo de familia que está en el 199, segundo párrafo. Este trabajo es el que realiza la familia para su propio beneficio. Entonces, yo entiendo de que aquí no hay patrono, ¿verdad? Es simplemente una definición de trabajo de familia. Bueno, ahora veamos el reclutamiento de los trabajadores campesinos, que incluye el trabajo agrícola y el trabajo ganadero. ¿Ya? Estos dos los incluye. Bueno, los trabajadores campesinos o de campo normalmente son contratados a través de reclutadores, a través de representantes del patrono o a veces a través de intermediarios, ¿verdad? Entonces, por favor, se recuerda que esto lo vimos bastante al inicio. En el artículo 5 tenemos la figura del intermediario. Y aquí tenemos el fenómeno de cuando el intermediario es intermediario y cuando el intermediario se convierte en patrón, ¿verdad? Entonces, esa transformación usted la debe de tener clara. Pues aquí en el trabajo agrícola y ganadero aparecen nuevamente los intermediarios. Entonces, los intermediarios pueden contratar trabajadores campesinos, los representantes del patrono también, pero para eso deben de contar o deben de cumplir algunos requisitos. Ya con esta, como diría el mariachi en la feria del 4 de agosto, ya con esta me despido. Por favor, veamos que, en primer lugar, para ser representante del patrono o intermediario y reclutar trabajadores campesinos, primeramente hay que demostrar buenos antecedentes ante la Inspección General de Trabajo. Dice el artículo 140, literal E. También no debe de incurrirse en una de las prohibiciones que dice el artículo 140. Esto quiere decir de que el intermediario de trabajadores campesinos debe de tener buenos antecedentes y los debe de acreditar ante la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, el intermediario necesita una carta poder suscrita por el patrón, artículo 141, 141. Y como número 4, pues esa carta poder debe de extenderse en duplicado, la cual se debe de remitir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Seguidamente, vamos a encontrar que la Inspección General de Trabajo le debe de poner el visto bueno a la carta poder. Aquí estamos en el 141. Y la carta poder, pues, solo tiene vigencia un año y es renovable.
Entonces, ¿qué es lo que necesito que vean ustedes por acá? Es que para reclutar trabajadores campesinos o para reclutar trabajadores agrícolas o ganaderos, hay que cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad? Primeramente, hay que demostrar buenos antecedentes y no hay que incurrir en una de las prohibiciones del artículo 140. Hay que obtener autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Además de eso, el patrono debe de extender una carta poder en duplicado, dice el artículo 141. Y esa carta poder eh, tiene una vigencia de 1 año y es renovable. Entonces, esos son los requisitos que se exigen para ser intermediario o reclutador de trabajadores campesinos. Lógicamente, el trabajador, por la necesidad que tiene, pues no anda exigiendo estos requisitos, ¿verdad? Sin embargo, pues la ley los regula y pues en el examen técnico profesional debemos de responder de acuerdo a la misma, ¿verdad? Entonces, en relación al trabajo o al trabajo que se desarrolla por los campesinos, eso sería lo más importante, ¿verdad? Eso sería lo más importante. Hay otras normas que regulan, bueno, ya solo nos falta la habitación. Veamos el 145. En el 145 dice que los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos. Entonces, cuando el finquero o el propietario privado de la finca o el patrono dueño de la finca contrata a trabajadores agrícolas, tiene la obligación de darle habitación o donde dormir a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esto, por favor, relacionémoslo con el artículo 61M. Ya para finalizar, 61M. En el artículo 61M se regula 61M. Se regula que los trabajadores campesinos que tengan vivienda en los terrenos de la empresa, dice, tienen derecho pues a recolectar y a tener los alimentos que sean necesarios y también a tener sus propios animales para su propia subsistencia. Literal M del artículo 61. Ahora veamos el artículo 63I. 63I del Código de Trabajo. Si se termina la relación de trabajo, el trabajador debe de desocupar la vivienda y los terrenos en un término de 30 días. ¿Ya? Si en 30 días no se sale el trabajador, entonces el patrono puede promover un incidente y sacar al trabajador de sus terrenos, ¿verdad? En incidente. Entonces, veamos el artículo 63, literal I del Código de Trabajo. Entonces, veamos que estos trabajadores agrícolas, sobre todo, tienen derecho a la habitación y vivienda dentro de la finca, pero mientras tengan relación de trabajo con el patrón. Cuando termina la relación de trabajo, los trabajadores deben de irse y tienen 30 días. Si no se van, entonces el patrón no puede promover un incidente de desalojo o de desocupación. Entonces, con orden judicial, pueden sacar al trabajador agrícola, ¿verdad? Bueno, entonces, por tiempo lo vamos a dejar por acá. Hoy fue corta la sesión, mañana vamos a seguir a las 5 de la tarde, si así lo permite, con los otros regímenes especiales y vamos a pasar ya a lo que es
la suspensión y la terminación individual del contrato de trabajo, que es ese tema, este segundo, sí, seguramente se los preguntarán, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar por acá, compañeritos, y nos miramos el día de mañana. Feliz noche. De noche.